Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos ven en los diferentes medios sociales. Reciban un saludo fraternal de parte de nuestra Iglesia Bautista Esperanza acá en Leesburg, Virginia. Les habla el pastor Guillermo Romero y queremos agradecerles a cada uno por vernos o comentarnos y estar ahí pendientes. Solamente queremos dejarles saber que nos estamos congregando los domingos a las 10 de la mañana en el local de nuestra iglesia. Nos reunimos en el Community Center, en Douglas Community Center, en Virginia, y estamos ahí a las 10. Estamos obviamente cumpliendo con las regulaciones del estado de usar mascarilla, lavarse con gels, hay guantes para los que quieran disponibles, y estamos guardando la distancia también dentro del culto. Así que si usted está en el área de Leesburg y no tiene iglesia, no está asistiendo, no es miembro de ninguna iglesia y quiere estar con nosotros, pues les invitamos. Y sería un gozo verle y conocerle. Siempre queremos agradecer por sus oraciones, por la salud y por mi concuñado Luis Velázquez. Esta semana pues hemos recibido muy buenas noticias de parte de nuestra cuñada Connie, que ella y nuestra sobrina Noelia prácticamente están en entrenamiento para cuando él llegue a casa. Pudimos ver un video donde él se dirigió a muchos. Si usted no lo ha visto, puede ir a la página de Facebook de nosotros y ahí va a poder ver. De veras, gracias por orar por él. También quisiera orar dar gracias, o que oráramos más bien por la familia del hermano Mario Robles. Él pasó a la presencia del Señor la semana pasada, y oremos para ellos, que Dios les dé fortaleza y sabiduría en las decisiones que tienen que hacer, en especialmente a su hijo Alberto. Así que oremos para que Dios haga la obra en ellos. Damos gracias a Dios por la familia Lemos, que ya está integrada en sus labores, en sus trabajos. Ya pasaron el examen negativo, ya pasaron la enfermedad y ahora pues están trabajando en sus respectivos trabajos. Yo quisiera en esta mañana estar meditando acerca del temor. Y para ello quisiera invitarles que leyéramos en Salmos capítulo 27. Salmo 27 dice así en verso 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oremos. Señor y Padre Santo, muchas gracias por esta meditación, Señor, y gracias por lo que tú haces en la iglesia, con los hermanos, con nuestras familias, Señor, y ayúdanos a meditar acerca de este momento, esta devocional, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido temor alguna vez en su vida? Quizás usted ha tenido miedo, temor. Yo he tenido temores y se siente bien feo cuando se tiene temor. Me acuerdo para 1978, en Nicaragua se dio un levantamiento de armas y algunas ciudades fueron tomadas por los guerrilleros. Se le llamó Septiembre Negro, creo que así se llamó en la historia de nuestro país. Y nosotros no sabíamos nada de armas ni nada, no habíamos quizás ni oído balaceras. Y esa vez sí hubo balacera y cosas así. Y se tiene miedo al oír cosas así, saber que uno puede salir muerto en un combate. Y una de las cosas que da es un dolor en el estómago, como un frío, y en veces uno comienza a temblar y los dientes comienzan a rechinar involuntariamente, ¿verdad? Yo no sé qué tipo de miedo o temor se ha enfrentado, pero el temor es una realidad de todos nosotros. El temor surgió como consecuencia del pecado. Adán pecó y por temor, por miedo, se escondió de nuestro Dios. Así que surge el temor ahí, a raíz del pecado. Y podemos definir el temor como una actitud de ansiedad o angustia, dice acá, causada de una preocupación ante una amenaza contra el futuro o el presente. Obviamente el temor también es resultado de falta de fe y de dudas, ¿verdad? Dice acá, el miedo proviene o se trata de una alteración de ánimo que produce angustia en un peligro real o imaginario, ¿verdad? Se utiliza el temor, por ejemplo, cuando decimos me da miedo perder el trabajo, me da miedo enfermarse, ¿verdad? Todos tenemos diferentes temores, todos tenemos diferentes
miedos. En vez de el miedo o el temor nos ayuda a recapacitar, a tomar malas decisiones, o si vemos un vehículo, el temor o el miedo nos hace que nos separemos, ¿verdad? Acerca de apartarnos de un peligro. Eso es el temor cuando es de una manera positiva, pero en realidad el temor muchas veces está en nosotros por causas imaginarias. Hace años encontré, un amigo me decía, tengo temor de perder mi trabajo. Siempre he tenido temor por perder mi trabajo. Y el hermano, mi amigo, tenía 20 años de estar trabajando en la misma compañía. O sea que el temor a veces son temores infundados, pero el temor nos lleva a quitar la paz, el temor nos lleva a tener ansiedad, el temor nos lleva a tener duda, el temor es el resultado de falta de fe muchas veces, y también no frena, ¿verdad? Cuando una persona tiene miedo, se paraliza. Igual el temor en nuestra vida nos paraliza, nos evita avanzar. Mucha gente no ha abierto ese negocio que podía haber abierto por temor a hacerlo, o muchas veces no se han podido a buscar otro nuevo trabajo por miedo. Y el miedo nos paraliza, el temor no nos deja avanzar. Ahora, ¿qué hacemos con el temor? En primer lugar, tenemos que identificar el temor. ¿A qué le tiene miedo a usted? Estimado hermano, amigo, amiga, ¿de qué tiene temor usted? Piense por un momento. ¿Tiene temor al fracaso, a la enfermedad? Hoy en día la gente vive con este temor, muchas veces hasta pánico, en cuanto a esta pandemia. Escuchaba el testimonio de un doctor que no llega a su casa, se queda en el parqueo, en el estacionamiento del hospital, y prácticamente vivió en el hospital muchos meses cuando la pandemia estaba bien fuerte en Nueva York. Le daba miedo llevar el virus a su casa y que su familia fuera afectada. Así que el temor nos paraliza y tenemos que aceptar y reconocer nuestro temor. ¿A qué le da miedo a usted? Mire, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo que le dejara caminar en el agua, y vino la tormenta y vio la tormenta y vio todo como que estaba bien difícil, y dice la Biblia que él se sumergió, se estaba hundiendo. Y cuando Jesucristo llega y lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, cuando tenemos temor, de acuerdo a este pasaje, hay dos cosas importantes: la poca fe y la duda. Yo diría, la duda nos lleva a atacar nuestra fe. Entonces, hermanos, en primer lugar, tenemos que saber de qué tenemos miedo. Y una vez que usted sabe de qué tiene miedo, usted tiene que ir ante Dios y reconocer que nuestro Dios es más grande que nuestros propios temores. En segundo lugar, además de reconocer el miedo, tenemos que controlar y vencer el temor. En 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, capítulo 1, verso 7, dice acá: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice la Biblia que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, de miedo, de cobarde, ¿verdad? En cuanto a miedo, sino más bien nos ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que tenemos que reconocer el poder de Dios, en primer lugar, reconocer el amor de Dios y tener dominio propio. Cuando uno toma eso, nos ayuda a enfrentar nuestros propios temores. En primer lugar, en otro aspecto importante es enfrentar el temor por medio de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener fe para vencer el temor. El problema es cuando que nuestra fe es poca. Le dijo a Jesucristo a Pedro: hombre de poca fe. No le dijo que no tenía fe, sino que le dijo que tenía poca fe. Y ese es el problema nuestro. Muchas veces sí tenemos fe en Dios, sí sabemos quién es Dios, que Dios todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Lo recitamos, lo memorizamos, pero cuando llegamos a la acción, como que nos frenamos. Y es ahí donde tenemos que tener esa fe que predicamos, esa fe que enseñamos o se nos enseña. Porque recuerde, es la certeza
de lo que se espera, dice, la certeza. Yo sé que Dios va a poder. Y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces ese es el problema. Tenemos ese conflicto de fe, ¿verdad? Y ese conflicto de fe nos lleva a tener temor, a que el temor nos domine a nosotros, ¿verdad? Y otro aspecto importante, no solamente tener control, dominio propio, tener fe, sino también entender que tenemos que controlar nuestros pensamientos. El temor entra por el pensamiento. Mi amigo, que por 20 años sufrió, digámoslo así, o sufre, no sé si todavía está trabajando, el temor de perder su trabajo estaba en su mente. Pasaron 20 años y todavía estaba trabajando y no había esperanza de que perdiera su trabajo, o por lo menos que lo despidieran, pero estaba en su mente. Y porque la mente nuestra es tan débil, podemos crear temores falsos, crear temores imaginarios. Y leamos en Salmo donde empezamos, ahí decía, Salmo 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, Dios tiene que ser nuestra fortaleza. Y es cuando nuestra fe y tenemos nuestra mente en nuestra fortaleza en Dios, es que podemos dominar esos miedos, esos temores infundados. La Biblia dice en Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá. Imagínense. Pero lo justo les será dado lo que desean. Hermanos, lo que hay en nuestro pensamiento nos va a llevar a crear temores falsos. Y ese es un problema. Y es por eso que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos al dominio o al control de la palabra de Dios. Mis pensamientos tienen que ir en base a la palabra de Dios, y así yo puedo encaminar mi pensamiento cuando hay dificultades, hay pruebas, en el dominio del temor. Leamos en 2 Corintios, hermanos, 2 Corintios verso 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, fíjense, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que si hay pensamientos negativos, si hay pensamientos malos, tengo que llevarlo a Cristo, a la obediencia a Cristo. Sí, hay una enfermedad afuera, hay un virus invisible que puede causar una enfermedad, e inclusive puede llevarnos a matar, a morir por este virus. Pero no puedo vivir esclavizado a ese temor que lo que está pasando afuera. Sí, tengo que cuidarme, tengo que usar máscara, tengo que usar guantes. En mi caso yo prefiero usar guantes. Me lavo constantemente con alcohol o en forma de gel y me cuido. Pero a pesar de todo eso, sé que ella anda afuera. Y puedo tener relaciones con personas que están infectadas y no darme cuenta. Pero mi confianza no es tanto en mi control de una máscara, aunque la voy a usar, sino mi confianza está en más allá, que es Dios que me va a cuidar, que es Dios que me va a proteger. Y ese es donde yo llevo mis pensamientos al control de mis temores. Cuando yo llevo mis pensamientos a la palabra del Señor, a confiar en Dios, puedo controlar el temor. En conclusión, tenemos que entender que vivimos en un mundo de adversidades. Vivimos en un mundo donde podemos tener miedo. En un mundo donde hay razón para tener temores, miedos. Como dije anteriormente, hay una enfermedad. Gente está perdiendo los trabajos. Vivimos una crisis mundial, no solamente acá en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero sí puedo creer en Dios, tener mi fortaleza en Dios, crecer en fe y dominar mis temores. No porque yo sea un gran controlador y un gran guerrero que no tengo miedo, no, sino porque mi fe, mi humilde fe, puede descansar en Dios, en su palabra. Y eso es lo importante, donde nosotros tenemos que tener fe para vencer nuestros propios temores. Hermanos,
No se deje vencer por el miedo. Afuera le van a decir un montón de cosas. Que esto, lo otro. Y cierto, las estadísticas no mienten. Más de 130.000, no sé cuántas personas han muerto hoy, 10 de julio. Gente está muriendo, gente está en los hospitales. En muchos estados de Estados Unidos, los hospitales están ya casi llenos. Pero eso no implica, aunque voy a vivir en terror, en ansiedad, cuando puedo depositar mi fe y vencer el temor por medio de Cristo. Jesucristo le dijo al hombre, a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dude en Dios, hermanos. Agárrese y tómese de Dios para que Dios le dé fortaleza para vencer el miedo. Para concluir, quiero leer Isaías 41 verso 10. Y este es un mensaje que usted lo puede apropiar. Si usted es un hijo de Dios y si Dios es su Dios, su Padre, y usted ha depositado su fe en Cristo. Dice así, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, perdón, voy a leerlo nuevamente. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Imagínense, que te fuerza, que nos da fuerza. Él siempre nos va a ayudar, dice acá, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Verdad? Y Él nos va a sostener con su brazo de justicia. Estimado amigo, solamente hay una manera de no temer a Dios o no tener temores. Es cuando Dios es su Padre, cuando usted es su Hijo. La Biblia dice que a todos los que creyeron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede ser hijo de Dios a través de creer en Cristo. No es una religión, no es un credo, es un credo de una denominación, no en ser bautista o de tal iglesia, sino creer en Cristo. Un día usted se va a enfrentar en la eternidad entre Dios y usted, en base a qué hizo usted con Cristo. No en qué iglesia fue, no en qué iglesia usted ofrendó, sino en quién depositó su salvación. Y la única salvación que nos puede restablecer nuestra relación con Dios es Jesucristo. Deposite su fe en Cristo. Recuerde, Dios le ama. Y Dios lo demostró a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Es ahora que usted tiene que tomar esa decisión. ¿Cómo puedo yo reconocer a Cristo como mi Salvador? En primer lugar, reconocer que es pecador. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, dice la Biblia, el regalo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Cristo puede tener salvación. Dígale al Señor en una oración simple, sin palabra rebuscada: Señor Jesús, recibe mi vida. Yo te acepto como mi Salvador personal. Yo quiero entregar y cambiar mi vida. No espere cambiar su vida para aceptar a Cristo. No sucede así. Reconozca a Cristo como su Salvador personal, entregue su vida a Cristo y Dios hará el cambio en su vida a través del Espíritu Santo que viene a morar en usted cuando acepta a Cristo como su Salvador personal. Y siga adelante. Déjenos saber qué decisión hace. Estamos para ayudarle. Y si usted, estimado hermano, usted sirvió en alguna iglesia, cantaba en una iglesia, servía de ujier y trabajaba, y hacía ruta de buses, qué sé yo, iba a recoger gente para la iglesia, pero en un momento se apartó. Sucedió la pandemia y se quedó en casa y ya no tiene esa relación con Dios. Yo le invito a que restablezca su relación con Dios. El hijo pródigo un día recapacitó y vino a su padre nuevamente. Y su padre lo recibió con alegría, con un gran abrazo. De igual manera Dios
estimado hermano en Cristo, que usted una vez aceptó a Cristo y sirvió en una iglesia y hoy no se está congregando, hoy dice que no quiere saber nada de Dios, por algo le pasó en su vida, Dios le está esperando con los brazos abiertos para que usted acepte a Cristo, se reencuentre nuevamente con Dios por medio de Cristo. Usted ya sabe qué hacer, solamente tiene que arrepentirle y pedirle perdón a Dios. Y en este momento, hágalo. Restablezca su relación con Cristo, restablezca su relación con Dios y con su iglesia, regrese a su iglesia. No se quede en camino. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos y no es tiempo para quedarse a la vera del camino, triste y abandonado. Levántese, siga a Dios y Dios lo levantará y le va a hacer grandes cosas en su vida. Vamos a concluir, vamos a orar y una vez más gracias por sus oraciones, por mi cuñado Lucho y por la familia. Y gracias demos a nuestro Dios, que por su gracia y misericordia no hemos sido consumidos. Aquí estamos. Oremos. Señor y Padre Santo, muchas gracias. Gracias por este momento, muchas gracias te damos por aquellos que están orando por Luis Velázquez, mi concuñado, Señor. Te damos gracias por ellos que están orando por él. Pero también te pedimos por él, Señor, que pronto esté en casa. Gracias por el avance, gracias porque ella está hablando y se está en sus terapias, Señor. Va a tomar mucho tiempo, pero sabemos que tú estás en control. Te rogamos, Señor, por Alberto, el hijo del hermano Mario Robles, que le des sabiduría, que le ayudes a hacer todos los trámites que tiene pendiente. Sé tú con él, bendícele, Señor. Te ruego por los hermanos de nuestra iglesia, gracias porque nos has protegido. Todos estamos bien, Señor. Qué gozo saber de que toda la familia cristiana de nuestra iglesia está bien. Muchos trabajando de una u otra manera, han tenido que rebuscársela nuevamente, pero están trabajando y tú no nos has abandonado, Señor. Bendice a la pandemia, Señor, lo que está pasando, Señor, los doctores, los enfermeros, enfermeras, todos los que trabajan en los centros médicos, principalmente ahora que se han disparado los números de casos, Señor. Padre, te ruego que pronto encuentren la vacuna, Señor. Padre, ten misericordia de la raza humana. Todo el mundo sabe y habla de este virus. Padre, ayúdanos a comprender tu voluntad y en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, buscar tu rostro, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de la raza humana, Señor. Gracias por todo, Padre. Bendice a aquellos que trabajan en las diferentes situaciones donde son expuestos a este virus. Te ruego por los países, Señor, que hay muertos y muertos, Señor, de cantidades. Por los presidentes en las tomas de decisiones, Señor, que tienen que hacer. Los gobernantes, los científicos. Padre, gracias que hasta este momento, por tu gracia y misericordia, no hemos sido consumidos. Bendice al mundo, Padre. Te amamos, te glorificamos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por su tiempo y les rogamos, si tiene tiempo, visitarnos. Le esperamos en nuestra iglesia los domingos a las 10 de la mañana en el Douglas Community Center en Leesburg, Virginia. Que Dios le bendiga y que pase un feliz fin de semana. Gracias.